que es una cosa tan profunda pero tan verdad, porque entre más sabiduría pedimos, más molestia vamos a tener en nuestro caminar, en nuestra vida, porque al pedir tanta sabiduría y al Dios ser tan bueno y darnos sabiduría, nos va a dar el entendimiento de cosas que no entendíamos, que quizás las pasábamos por alto, y ahora con ese entendimiento y esa sabiduría, esas cosas nos están causando una molestia grande, porque estamos sintiendo y viendo cosas que no habíamos visto, que tienen un peso en nuestra vida, que tienen un significado grande en nuestra vida, y al entenderlas, eso nos causa pesar, nos causa una molestia. Y al mismo tiempo este pasaje bíblico de Eclesiastés capítulo 1 versículo 18 también dice: y quien añade ciencia añade dolor. Qué cosa tan profundo. Entre más sabemos, entre más conocimiento tenemos, más dolor vamos a sentir, porque vamos a ser capaces de analizar cosas más profundas que no éramos capaces de entender, y van a ser cosas dolorosas para nosotros en muchos momentos. En el Nuevo Testamento el vocablo griego lupe significa dolor de cuerpo o mente. Cuando Jesús dijo a sus discípulos que sería traicionado y entregados, se llenaron de mucho dolor. Y en Mateo capítulo 17 versículo 23 dice: y ellos se entristecieron de gran manera. ¿Qué es hacer duelo? Porque nosotros sabemos del luto y sabemos que ese proceso es un proceso el cual le llamamos el proceso de duelo que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué es hacer el duelo? El duelo es el proceso de trabajar el dolor que se padece después de una pérdida significativa. En Lamentaciones capítulo 5 versículo 15 dice: el duelo dice: cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto. El duelo, que también es lo mismo que el dolor, es un proceso normal y saludable que dura un periodo determinado de tiempo. Dios usa el luto para producir sanidad total de un sufrimiento y dolor profundos. Salmos capítulo 30 versículo 11 dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. El duelo provoca compasión y expresiones de consuelo de parte de los demás. Cuando Lázaro murió, Jesús y muchas otras personas acudieron a consolar a Marta y a María. En Juan capítulo 11 versículo 19, la palabra de Dios, la Biblia nos dice: y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. La palabra que emplea el Antiguo Testamento es abal y significa llorar o lamentar. El hijo preferido de Jacob era José. Cuando le avisaron que su hijo había muerto en las garras de un feroz animal, Jacob lloró amargamente por la pérdida de su amado José por muchos días y hasta por años. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 37 versículo 34. ¿Qué es el dolor crónico? Cuando estamos sufriendo, puede surgir un problema muy común. No queremos hablar de nuestro dolor o permitir que otros se enteren de nuestra tristeza. No queremos que nos consideren personas débiles. Así que optamos por ocultar nuestras emociones. Sin embargo, si no compartimos nuestros sentimientos, la sanidad no vendrá pronto. Si queremos ser auténticamente humanos, necesitamos compartir la verdad acerca de la pesadumbre que llevamos por dentro. Muchas personas cometen el grave error de decir: yo ya hice convenio con mi soledad.
yo ya acepté mi soledad. Se profundizan y se enconchan y se meten en un hueco de soledad y de ahí no lo saca nadie. Entonces estas personas no pueden ser felices, no pueden buscar la felicidad porque están metidos en un duelo tan profundo. Se cierran así como una concha, se cierran como una concha de mar. Nada les penetra, nada les entra. Entonces se hacen más daño a ellas mismas. Entonces, para uno poder ser feliz necesita abrirse, necesita abrir esa concha, ya que ha pasado por ese proceso. Pues a través del tiempo vamos adquiriendo fuerza y nos vamos volviendo más fuertes y tenemos que abrirnos a la realidad. Entonces, ocultar nuestras emociones no nos lleva a ningún lado. Sin embargo, si no compartimos nuestros pensamientos y sentimientos, la sanidad no vendrá pronto. Si queremos ser auténticamente humanos, necesitamos compartir la verdad acerca de la pesadumbre que llevamos por dentro. Si padecemos un dolor crónico, nos encontramos emocionalmente estancados y necesitamos la liberación del Señor. Son tan profundas estas cosas y estas emociones que estamos viviendo. Entonces necesitamos la liberación de Dios, del Señor. Por eso las palabras del Señor Jesús son tan liberadoras aun cuando las aplicamos al sufrimiento. En Juan capítulo 8 versículo 32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El dolor crónico es una tristeza emocional no resuelta que se experimenta por un periodo largo de tiempo por no aceptar una pérdida significativa y por no pasar por el proceso de cerrar el círculo. Tenemos que aprender a cerrar ese círculo. Tenemos que liberarnos de ese sufrimiento y de ese proceso tan triste que es el luto y el duelo. Y tenemos que aprender a cerrar ese círculo, a voltear la página, a cerrar ese libro y volver a empezar a seguir viviendo nuestras vidas para que nosotros podamos encontrar la felicidad nuevamente, porque la vida es una y la vida es corta. Entonces en Salmos capítulo 25 versículo 17 encontramos que la palabra de Dios nos dice: las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. Entonces el dolor crónico o padecimiento incompleto también puede ser sufrimiento no resuelto y profundo que se lleva por un largo periodo de tiempo, cuya característica es que ciertos conceptos falsos nos impiden seguir avanzando en el proceso de la sanidad. ¿Cuál es un concepto falso? Un concepto falso sería decir: mi dolor nunca terminará. Ese es un concepto falso porque el dolor no puede vivir para siempre con nosotros. Tenemos que tener una táctica, una técnica de nosotros poder sacar el dolor de nuestras vidas, de abrirnos a la vida, a vivir de nuevo y a empezar nuevamente un nuevo proceso, una nueva vida, una nueva felicidad, buscar y recibir las cosas que la vida nos da y que Dios nos quiere entregar en la vida. Entonces decir que el dolor nunca terminará es un falso concepto. Vamos ya después de que sabemos que este es un falso concepto, ahora vamos a dar una verdad bíblica en Eclesiastés capítulo 3 versículo 4 dice: tendrá dolor por una temporada y luego terminará. Miren la diferencia que lo dice la palabra de Dios. En Eclesiastés dice: todo tiene su tiempo, tiempo de llorar y tiempo de reír, y tiempo de endechar y tiempo de bailar. Mis queridos hermanos, como dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo en la vida. Recuerden, abran paso, tienen que abrirse.
tienen que terminar ese proceso, ese chapter, ese capítulo de la vida, hay que terminarlo, hay que cerrar el libro, hay que voltear la hoja y hay que empezar de nuevo. Mis queridos hermanos, seguiremos en otros videos que estaremos preparando acerca de este tema tan profundo y tan importante como es el luto. Gracias por mirar este video y por escuchar. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de llegar a ustedes. Mis queridos hermanos, esta es con la Biblia abierta, esta es la palabra de Dios. Les habló su hermano en Cristo, Julián Rizo. Amén y amén.